Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a la primera clase práctica de Algoritmos y Estructuras de Datos 2. Bueno, como saben, este cuatrimestre es un poco excepcional porque las clases en principio van a ser a distancia. Supongo que ustedes deben tener un montón de incertidumbres con respecto, por ejemplo, a cómo vamos a evaluar la materia, cómo va a ser la modalidad de consultas y todas esas cosas. Bueno, varias de esas cosas ya están definidas y van a estar publicadas o están publicadas ya en la página de la materia. A medida que, si en algún momento hay algún cambio, se los vamos a comunicar por las vías oficiales de comunicación, que serían la lista de mails de la materia, y probablemente también lo publiquemos en la página. Y de todas maneras les aclaramos que nosotros, como todo el mundo, también tenemos incertidumbres sobre cómo se va a seguir desarrollando esto. Y también les aclaro que la mayoría de los docentes nunca dio antes clases virtuales, así que les pedimos que sean comprensivos y comprensivas con respecto a esa situación. Bueno, creo que no me voy a demorar mucho más en cuestiones administrativas. Bueno, yo soy Pablo Barenbaum y soy uno de los docentes de la materia, soy uno de los JTPs de lo que sería la práctica. Y esta primera clase práctica se trata de introducción a tipos abstractos de datos, y en particular vamos a trabajar con el lenguaje de especificación con tipos abstractos de datos que usamos en la materia. Esta primera parte de la clase es más bien cortita y es un repaso de funciones recursivas. Entonces pasemos a el tema propiamente dicho de la clase. Bueno, primero, ¿qué es una función recursiva? Bueno, seguramente ustedes en la escuela les dijeron, como a mí también me dijeron, que cuando uno define algo, por ejemplo, cuando uno define una palabra, esa definición no puede estar dada en términos de la misma cosa que uno está definiendo. O sea, cuando uno define una palabra no puede definirla en términos de sí misma. Bueno, pero en realidad en la escuela nos mintieron y uno a veces sí puede definir algo en términos de sí mismo. Y justamente una función recursiva es una función que en la definición se usa a sí misma. Cuando uno define una función recursiva, uno en general tiene uno más casos base, que son los casos en los que la función no se vuelve a llamar a sí misma, y uno más llamados recursivos, que son los casos en los que la función sí se llama a sí misma. Bueno, ejemplos de funciones recursivas que ya conocen, por ejemplo, de álgebra 1 deberían conocer, por ejemplo, la función de Fibonacci o la función factorial, y seguramente en álgebra 1 también trabajaron con funciones recursivas sobre listas o sobre algún otro tipo de datos. Bien, y una pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué tiene sentido esa recursión? Está bien, o sea, ¿por qué el programa no se cuelga? Si uno define una función en términos de sí misma, ¿cómo puede uno asegurarse de que esa función va siempre a terminar y que no puede ser que se siga llamando a sí misma para siempre? La idea para justificar por qué la recursión efectivamente va a terminar es que, bueno, toda función recursiva tiene que sí o sí tener al menos un caso base. Si una función recursiva no tiene caso base, o sea, si no hay ningún caso en el que no se llame a sí misma, entonces evidentemente se va a colgar. Y además, cada vez que uno hace un llamado recursivo, ese llamado recursivo nos tiene que acercar de alguna manera a alguno de los casos base. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, esta función que llamamos f, que es una variante de la función de Fibonacci. Estoy acá ya usando la notación del lenguaje de especificación de la materia. Esta función f recibe un número natural y devuelve un número natural. Acá los números naturales, en matemática los números naturales no incluyen al 0, pero en computación generalmente sí, y en particular este tipo de datos NAT con el que vamos a trabajar incluye al 0. Entonces f de n se define así: si n es igual a 0 devuelve 0, y si no, bueno, puede ser que n sea igual a 1, si n es igual a 1 devuelve 2, y si no es 0 ni 1 devuelve f de n menos 1 más f de n menos 2. Por ejemplo, si uno quisiera calcular f de 3 por definición entra en este caso, se calcula como f de 2 más f de 1. F de 2 de vuelta entra en este caso y se calcularía como f de 1 más f de 0, entonces f de 2 más f de 1 es f de 1 más f de 0 más f de 1. A su vez f de 1 es 2, f de 0 es 0 y f de 1 es 2, eso también por definición de la función, y eso termina dando 4. ¿Está bien? Bueno, este es un ejemplo de una función recursiva y cómo uno la puede usar para calcular un valor. Bueno, entonces, ¿por qué esta función recursiva que acabamos de definir termina? Bueno, la idea es que uno puede pensar en este dibujito, digamos, que
¿qué es lo que está expresando este dibujo? Está expresando que el valor de f de 3 se calcula en función del valor de f de 2 y el valor de f de 1. F de 1 es un caso base, entonces ya de ahí no sale ninguna flechita más, digamos. Y en cambio f de 2 sigue siendo un caso recursivo y se calcula en términos de f de 1 y f de 0, que bueno, a su vez son casos base. ¿Por qué la función termina? Bueno, porque cuando calculamos f de 3 en función de f de 2 y f de 1, resulta que 3 es mayor que 2 y 3 es mayor que 1. Y cuando calculamos f de 2 en función de f de 1 y f de 0, resulta que 2 es mayor que 1 y 2 es mayor que 0. Entonces, cualquier caminito que elijamos, empezando desde el valor que queríamos calcular, me fui a cualquier lado, cualquier caminito que hagamos, empezando desde el valor que queríamos calcular, siempre va a resultar que el parámetro de la función se va a estar achicando. Por ejemplo, si tomamos este caminito, vamos a tener que 3 es mayor que 2 y 2 es mayor que 1. Si tomamos este caminito de acá, vamos a tener que 3 es mayor que 2 y 2 es mayor que 0. Si tomamos este caminito de acá, vamos a tener que 3 es mayor que 1. Y si uno mira la definición de la función, resulta que siempre que la función se llama recursivamente, el parámetro se está achicando, porque n es mayor que n-1 y n es mayor que n-2. Entonces, ¿podría ser que esta función se cuelgue? ¿Que no termine? Bueno, si la función no se colgara, o si no terminara, querría decir que hay un caminito que es infinito. O sea, que hay una sucesión de llamados a la función, o sea que para calcular el valor de la función en un parámetro tenemos que calcular el valor de la función en otro parámetro, tenemos que calcular el valor de la función en otro parámetro y así sucesivamente con una sucesión infinita de valores. ¿Pero qué querría decir eso? Bueno, querría decir que hay una sucesión de números naturales, tales que el primer número es mayor que el segundo es mayor que el tercero estrictamente, ¿no? El tercero es mayor que el cuarto número y así sucesivamente en una cadena infinita decreciente de números naturales. Bueno, pero eso no puede pasar porque en los números naturales, la relación de orden mayor no puede dar lugar a una sucesión infinita decreciente. ¿Está bien? ¿Cómo podemos decir eso un poco más en general? Porque las funciones recursivas con las que vamos a trabajar no siempre van a trabajar con números naturales, a veces van a trabajar con elementos de otros tipos de datos. Para decirlo más en general, lo que podemos decir es que, bueno, si tenemos una relación a la que vamos a llamar así mayor, si es una relación binaria sobre un conjunto de X, podemos dar estas dos definiciones. Primero, esta definición debería ser un repaso de álgebra 1. Una relación mayor la llamamos una relación de orden, o más precisamente una relación de orden parcial estricto. Es estricto porque es mayor y no mayor o igual, ¿no? Y es una relación de orden parcial porque si tenemos dos elementos no necesariamente está uno relacionado con el otro. Bien, entonces repasemos. Una relación de orden parcial estricto es una relación que cumple estas tres propiedades. Tiene que ser irreflexiva, o sea que no puede pasar que un elemento sea mayor estricto que sí mismo. O sea, para todo x no vale que x es mayor que x. La relación tiene que ser también asimétrica, o sea que para todo par de elementos x, y, si x es mayor que y, entonces no puede pasar que y sea mayor que x. ¿Está bien? Y además la relación tiene que ser transitiva, o sea que para todos tres elementos x, y y z, si x es mayor que y e y es mayor que z, entonces x va a tener que ser mayor que z. Esto debería ser un repaso de álgebra 1. Bueno, y además vamos a decir que si tenemos una relación de orden parcial estricto, vamos a decir que esa relación es una relación de orden bien fundado si no hay nunca una sucesión infinita de elementos x1, x2, x3 y así sucesivamente, tales que x1 es mayor que x2, x2 es mayor que x3, x3 es mayor que x4 y así sucesivamente. Por ejemplo, el orden mayor de los números naturales es una relación de orden bien fundada, porque si yo empiezo desde un número natural y empiezo a bajar, o sea, a agarrar números sucesivamente más pequeños, estrictamente más pequeños, no voy a poder armar una sucesión infinita. En algún momento voy a llegar al 1 o al 0 y voy a tener que terminar. La relación de orden de mayor, entonces, sobre los números naturales es una relación de orden bien fundado. En cambio, por ejemplo, la relación de orden mayor en los números enteros no es una relación de orden bien fundado, porque yo podría seguir bajando y llegar hasta los números negativos y seguir bajando hacia menos infinito, digamos. Otro ejemplo, la relación de orden mayor en los números racionales, o sea, las fracciones,
tampoco es una relación de orden bien fundado, incluso aunque yo me restrinja a las fracciones positivas, ¿no? Porque yo podría tomar, por ejemplo, no sé, un medio que es mayor que un tercio, que es mayor que un cuarto, que es mayor que un quinto, y así sucesivamente. Y entonces, de nuevo, la relación de orden mayor de los números racionales no es una relación de orden bien fundado. En general, cuando nosotros trabajemos con estructuras en esta materia, vamos a hacer recursión muchas veces en su tamaño. Por ejemplo, vamos a tener una lista de elementos y vamos a mirar su tamaño, que sería la longitud de la lista. Por ejemplo, si la lista tiene 100 elementos, cuando hagamos el llamado recursivo vamos a tratar de asegurarnos de que la lista sobre la que hacemos el llamado recursivo tenga menos elementos, o sea, menos que 100 elementos en ese ejemplito. Bueno, y hay un teorema que no vamos a demostrar, que sería el teorema que justifica por qué uno puede hacer recursión, que dice que si uno define una función f que va de x en y, o sea, su dominio es x y su codominio es y, y es una función definida recursivamente, o sea, usando ecuaciones recursivas, esa función va a quedar bien definida, o sea que va a ser efectivamente una función, o dicho de otra manera, que el programa no se va a colgar, o sea que va siempre a terminar. Si uno puede encontrar un orden bien fundado, mayor, sobre el conjunto de los parámetros, o sea, sobre el dominio de la función, de tal forma que si cuando yo quiero calcular f de x, llamo recursivamente a la función f sobre los parámetros x1 hasta xn, entonces siempre va a pasar que el parámetro que tenía, x, es mayor que cada uno de los parámetros x1 hasta xn. Por ejemplo, bueno, esto sería un gráfico, ¿no? Si f de x se calcula en función de f de a, f de b y f de c, voy a tener que asegurarme que x sea mayor que a, x sea mayor que b, x sea mayor que c. Y de vuelta, si f de a se calcula en función de f de a1 y f de a2, voy a tener que asegurarme de que, de que a sea mayor que a1 estrictamente y a sea estrictamente mayor que a2. Bueno, y así con todos los llamados recursivos. Siempre que hacemos un llamado recursivo, el parámetro se va a tener que achicar. ¿En qué sentido se va a tener que achicar? Bueno, en algún sentido cualquiera, siempre que ese sentido en el que las cosas se achican defina un orden bien fundado sobre el conjunto de todos los parámetros de la función. Bueno, y en algo 1, ustedes demostraban que los programas que definían cumplían con una especificación, o sea que cumplían con un contrato que estaba dado por una pre y una postcondición. ¿Y cómo se aseguraban de eso? Bueno, usaban, por ejemplo, el formalismo de weakest precondition para demostrar que, por ejemplo, un ciclo verificaba siempre un invariante, o sea que el invariante se cumplía al principio del ciclo y que cada iteración del ciclo mantenía el invariante. Bueno, en algo 2 vamos a querer a veces demostrar, quizás no tan formalmente como en algo 1, pero vamos a querer demostrar que nuestros programas son correctos. Y a veces nuestros programas van a estar expresados usando funciones recursivas. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que una función recursiva cumple con alguna especificación que nos interese? Bueno, lo que vamos a tener que asegurarnos es de algunas cosas. En primer lugar, la función recursiva va a tener que siempre que terminar. O sea que cada vez que la función se llama recursivamente, el tamaño del parámetro o el tamaño del problema que estamos resolviendo se tiene que achicar. De nuevo, ¿cómo se tiene que achicar? Bueno, no necesariamente en el tamaño que uno se va a imaginar. O sea, no necesariamente en el tamaño en el sentido común y corriente de la palabra. Lo que importa es que el problema se achique en algún sentido que defina algún orden bien fundado. Bueno, y además de que la función recursiva termine, lo que tiene que pasar es que si yo tenía una especificación, la función tiene que cumplir con la especificación en los casos base. O sea, los casos base tienen que resolver el problema que uno quiere resolver. Y además, cuando hay un caso recursivo, o sea, cuando la función se llama recursivamente, ¿cómo demostramos que la función cumple con sus especificaciones en ese caso? Bueno, lo que vamos a hacer es una especie de razonamiento inductivo, y entonces de alguna forma, como si fuera por hipótesis inductiva, vamos a suponer que los llamados recursivos que estamos haciendo ya cumplen con la especificación, o sea que ya resuelven el problema que nos interesaba, y a partir de esa hipótesis vamos a tener que demostrar que los casos que la función resuelve el problema, o sea que el caso que llama recursivamente a... bueno, estoy diciendo cualquier cosa.
la función, en el caso en el que se llama recursivamente, también resuelve el problema. Lo dije medio trabado, pero bueno, la idea es esa. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, o sea, la función termina, resuelve el problema en los casos base y resuelve el problema en los casos recursivos, y en el caso recursivo uno puede suponer que la función ya resolvía el problema en cada una de las llamadas recursivas, entonces la función va a quedar bien definida como una función efectivamente y va a resolver el problema que a uno le interesaba. ¿De qué manera se justifica que esto va a ser cierto? Bueno, como había sugerido antes, lo que vamos a aplicar es un razonamiento inductivo, o sea, lo que vamos a hacer es inducción en, de alguna forma, el tamaño del problema. ¿Está bien? De vuelta, en los casos base vamos a haber demostrado que la función cumplía con una especificación, y en los casos recursivos, por hipótesis inductiva, vamos a poder suponer que los llamados recursivos ya resolvían el problema, y a partir de eso vamos a tener que demostrar que la función resolvía el problema. Bueno, esto por ahí es un poquito abstracto. Veamos un ejemplo, que es el ejemplo de la función f que teníamos definida antes. Esta función f que teníamos definida antes, recordemos que si n era 0 devolvía 0, si n era 1 devolvía 2, y si no devolvía f de n menos 1 más f de n menos 2. Y uno podría querer demostrar alguna propiedad de esta función, o sea que esta función cumple con alguna especificación. Por ejemplo, uno podría querer demostrar que para todo número natural, f de n siempre es un número par. ¿Cómo demostraríamos que vale este lema? Bueno, lo que podríamos hacer es, primero, asegurarnos de que la función f termina. ¿Cómo nos aseguramos de que la función termina? Bueno, lo que tenemos que ver es que en cada llamado recursivo el parámetro se achica de acuerdo con algún orden bien fundado. Entonces fijémonos que f de n se calcula en función de f de n menos 1 y f de n menos 2, y n es estrictamente mayor que n menos 1 y n es estrictamente mayor que n menos 2 con el orden usual de los números naturales, y el orden usual de los números naturales es un orden bien fundado. Entonces esta observación ya asegura que la función f va a terminar. Además, si queremos demostrar que esta función siempre devuelve un número par, tenemos que chequear que en los casos base estemos devolviendo un número par. ¿Cuáles son los casos base? Bueno, cuando n es igual a 0, devuelve 0, que efectivamente es un número par. ¿Está bien? Y otro caso base es cuando n es igual a 1, en cuyo caso devolvemos 2, que también es un número par. Bueno, y en el caso recursivo, que es cuando n no es ni 0 ni 1, o sea, cuando n es estrictamente mayor que 1, tenemos que f de n se calcula como f de n menos 1 más f de n menos 2. Y acá es donde podemos recurrir a ese argumento inductivo. Podemos decir que, bueno, por hipótesis inductiva, f de n menos 1 ya es un número par, por hipótesis inductiva, f de n menos 2 ya es un número par, y entonces la suma de dos números pares siempre va a ser un número par, y por lo tanto podemos concluir que f de n es par, en este caso recursivo. Bien, y cuando hayamos verificado estas tres cosas, que efectivamente las acabamos de verificar, eso ya nos asegura que f de n siempre devuelve un número par.